Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Huicho, te extrañé vos. Ahora sí, mira. Aquel no estuve en el episodio 90, pero estás en el 91. Bienvenido de vuelta, como dirían en mi pueblo. Welcome back. Hombre, qué alegre poder estar nuevamente en este episodio. La verdad es que muy contento y también extrañé no grabar en el anterior, pero lo escuché y me encantó el episodio. Aprobados. Así que me doy cuenta que no hago falta en este sí, programa. Porque vos hiciste el tema, yo solo lo leí. Y hoy seguimos con el tema de hombres de acuerdo al corazón de Dios y hoy tenemos frente a nosotros un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Mi amigo, ¿puedo decir mi amigo? César? Claro, por supuesto. No es mentira. No, mi amigo César Tánchez, nos conocimos hace algún tiempo por temas de creación de contenido y grabaciones. César tiene uno de los podcasts más antiguos que yo conozco de Guatemala. Imagínate. 300 episodios, 280 y algo nos decías hoy, ¿verdad? 286 al momento. Y 15 años de grabar su programa Trascendencia Financiera. Es experto en finanzas y también es experto en seguros, experto en criptomoneda, experto en grabar, experto en todo. O sea, hoy viene a darnos clases de todo. Bienvenido, César. Pues no será de todo, pero al menos del tema que has mencionado. Algo hemos aprendido a base de puro palo, a base de aciertos también y contentos de poder estar con ustedes el día de hoy. Sentite en la libertad de corregir todo lo que veas que hacemos mal aquí, ¿oíste? De verdad. No, pero de verdad contento de tenerte. César, hoy tuve el gusto de conocerte, te había oído en la radio y hasta hoy tuve el gusto, pero de verdad muy buenas referencias tuyas Muchas gracias. Y saber que estás en los caminos del Señor y que compartimos una fe. Creo que el que nos hace podernos sentar aquí y poder compartir de un tema como este, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Sin eso creo que no. Todo lo demás es irrelevante. Así es. Y lo que mencionaba Carlos, iniciamos una serie de buscar cómo ser hombres conforme al corazón de Dios. Y toda esta historia nació desde el libro, desde la historia de David, en donde Dios, cuando va a elegir a David, le dice a Saúl, mira, a ti ya te quité porque voy a elegir a alguien conforme a mi corazón. Vamos a elegir a alguien conforme al corazón de Dios. Entonces, ahí fue donde nació esta frase, conforme al corazón de Dios. Y hemos querido poder entender qué significa eso, porque si vos buscas en la Biblia qué significa conforme al corazón de Dios, es difícil, pero podés ver la vida de David, podés ver la vida de Cristo y podés ver la vida de otras personas que han seguido las enseñanzas y entonces podés llegar a deducir lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero un hombre tiene distintas facetas y perspectivas y no es solo una persona de iglesia o una persona de empresa, es una persona completa. Sos papás, sos amigos, sos empresarios, sos de todo. En algún momento te toca jugar todos los roles. Así que decidimos explorar qué es un hombre conforme al corazón de Dios desde distintas perspectivas. La primera perspectiva que evaluamos fue la de esposos, qué es ser un esposo conforme al corazón de Dios. En el episodio pasado vimos qué es ser un padre conforme al corazón de Dios. Y hoy analizaremos qué es ser un empresario, un emprendedor, un profesional conforme al corazón de Dios. Y es que el tema es que podemos decir todo mundo es empresario o todo mundo es emprendedor. No, cada quien en lo que Dios le ha puesto y lo que le ha permitido hacer. Esas son formas diferentes de generar ingresos o de hacer negocios o de vivir en una sociedad que tiene un sistema económico en el cual podés hacer transacciones. Y te invitamos a vos porque sabemos que asesorás a muchas empresas, a empresarios, emprendedores en esto de poder realmente encaminarse para poder ser personas que hagan lo correcto delante de un Dios que les ve. Es así, César. ¿Cuál es tu trabajo como asesor? Bueno, qué bonita serie y de verdad que son interrogantes complejas, ¿verdad? Cómo poder ser un esposo con el corazón de Dios, cómo ser un padre y cómo ser un empresario, que es el tema que hoy vamos a compartir juntos. Y no es fácil ninguna de las respuestas de todo, porque no diría que lo normal, pero es muy fácil hacer negocios o hacer actividades que realmente podrían hasta ser legales, pero no ser correctas ante los ojos de Dios. Entonces, ahí es donde pueden decir, pues si es legal, se puede hacer. Y llamemos que el estatus o llamemos el nivel a llegar para poder hacer negocios con el temor de Dios, tratando de tener un corazón semejante al de Dios, ahí es donde la cosa
se complica, donde ya no es tan fácil como simplemente hacer bien tu trabajo, salir adelante, llegar a tus metas, llegar a tus cuotas y listo. En mi caso personal me toca, llamemos en mis actividades están divididas como en 2 áreas principales. Tengo, como bien decían, una corredora de seguros en el cual pues tengo ya más de 20 años de tenerlo. Y tengo, llamemos, otra buena parte de mi tiempo la dedico al tema de la educación financiera, que esta educación financiera principalmente son empresas que tienen a su personal que quieren darle algún tipo de educación financiera, como manejar bien las tarjetas, cómo salir de deudas, ahorrar. Y en el caso muy específico de personas que quieren invertir. Entonces, que hacen algunas preguntas específicas para lo cual tengo la oportunidad de interactuar con ellos. Y algo que he visto, por ejemplo, en el área de la educación financiera en empresas es que no te han ni siquiera hecho de que les hagas la propuesta con Dios, pero no voy a hablar de Dios, no voy a decir nada de la Biblia. Y aquí no, yo sé que usted lo escucha en la radio y sé que va a una iglesia, pero aquí no. Y te comienzan a dar todo el montón de situaciones en las cuales no puedes mencionarlo. Entonces es bien interesante el tema de que no es fácil, llamemos cómo poder estructurarlo tomando en cuenta ese tipo de observaciones por tener un punto de partida. Y algo que les menciono cuando estamos haciendo, le digo, mire, yo voy a hacer menciones como podría mencionarle de, yo qué sé, de Churchill, de Madre Teresa, voy a hablar de Salomón, voy a hablar de Pablo y simplemente lo único que estoy haciendo es quitándole tercera de Juan 1:20 y solo decir el extracto. Y lo curioso es que, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de participar en procesos, porque a veces las empresas solo quieren, mire, hábleles de salir de deudas, de ahorrar, de la importancia de tener, y tiene 40 minutos. Así como, mejor veamos un proceso. Pero cuando son procesos, por ejemplo, les animo a que primero establezcamos un propósito para poder tener las finanzas. Porque si no tienes una razón por qué hacerlo, va a ser muy difícil todo lo demás. Y con esto les arranco que lo primero que hay que hacer es soñar. ¿Y qué es soñar? Es soñar aquello que no podemos realizar por nuestras fuerzas. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos actuando en fe. No sé si ustedes han escuchado que fe es, y mira, no importa qué audiencia tenga, todos saben completar la frase. Es la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Entonces, a pesar de que no estás, o llamemos si estás apegado a lo que te han solicitado, te das cuenta que hay formas creativas en las cuales puedes compartir los principios que están en la palabra de Dios que funcionan. Es que yo estoy muy en tema de finanzas y sé también que estás en el tema de las finanzas, Luis, pero los principios, si nosotros agarráramos tan solo Proverbios como un libro de texto que no está en la Biblia, te diría que sería el libro más leído y gente que dice yo no toco la Biblia, lo leería y lo releería porque los principios funcionan. Entonces es un poco el tema de que tenés que ver cómo poder apegarte a lo que sabes que funciona, que son los principios dados por Dios. Y me fui tal vez por el área más noble, ¿verdad? Porque en el área de inversiones o en el área de seguros, cuando miras que tus llamemos contra las otras personas que tienen alguna propuesta, actúan de forma de desprestigio, con tipo de tratarte de denigrar, tratarte de menoscabar tus capacidades. Y sabes que no tenés que entrar a ese ruedo de esa forma, sino tenés que seguir siendo correcto, sabiendo que lo más importante, ganes o perder la cuenta, es agradar a Dios con la forma que lo estás haciendo. Y muchas veces no ganas los negocios a culpa de eso. Y te quedas así como, y entonces, o sea, si la cosa era tratar de hacer las cosas bien, pero para tener un respaldo, para que te saliera todo como querías. Pero al final de cuentas, yo creo que aunque el resultado sea uno o el otro, ahí es donde pues, procura uno poderse apegar a tener el corazón de Dios, decir, ¿qué va a decir Dios de esto que estoy haciendo? O sea, ¿se sentiría contento de que yo entre en esa misma dinámica? ¿O se sentiría decepcionado de que su hijo esté apegándose a una norma, llamemos, de poder llegar a tener este acceso de cuentas? Entonces,
yo creo que se metieron a una camisa de 11 varas con eso de entrar los hombres minutos. Así al corazón de Dios, porque es complejo, es difícil. Pero creo que al final de cuentas es algo especial, porque no importa si ganas o perdés una cuenta, no importa qué fue lo que sucedió, te puedes sentir sumamente bien con tu persona, porque es lo que sentís de parte de Dios, un respaldo. Y esa cuenta no convenía estar y tendrás otra y Dios abrirá otra puerta si Él así lo quiere. Y se vuelve un estilo de vida que, si bien toma unas decisiones complejas al inicio, pero a la vez te sentís bien. O sea, con más o con menos, pero Dios se encarga de rellenar completamente tu espacio, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo que acabas de decir es bien interesante. Hay personas que, bueno, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero en mi empresa mejor que ni sepan que soy cristiano. O en mis negocios que ni sepan que soy cristiano. Porque eso puede hacer perder clientes. Lo Correcto. Que vos te dicen, ¿verdad? No, en una conferencia no puedes mencionar a Dios. Eso me llama mucho la atención, pues, porque a pesar de que te invita gente que sabe que sos cristiano, sí, y gente que es cristiana, sí, pero Dios guarde, mencionas a Dios. Entonces, sacas a Dios de la ecuación como que si te diera vergüenza que Dios existe y que Dios es el dueño, amo y señor de todo. Yo creo que ese es el primer punto y lo hemos mencionado aquí varias veces. Se nos olvida que el dueño de la tierra y de todo lo que existe es el Señor. En Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Y nosotros, como humanos, venimos y decimos, no, mejor Dios allá en la iglesia y no aquí en mis negocios, porque me viene a interrumpir, me puede hacer perder clientes. Y eso de verdad que es lo que demuestra es que tenés un corazón no conforme al corazón de Dios, ni siquiera cerca de Dios, porque te avergüenza tu Dios. Te avergüenza tu Señor. A mí me gusta trabajar con Carlos porque Carlos de entrada a cualquiera viene y le dice, esta es una empresa cristiana y aquí estamos para servir al Señor. No sé si solo a mí me lo dice, se lo dice a todos sus clientes. No digas eso al aire, por favor. Fíjate que en lo que hablaron ustedes ahorita en estos breves minutos tocaron un montón de principios que creo que nos llevan a hablar de cómo es un empresario, un emprendedor y un profesional de acuerdo al corazón de Dios. Hablaron del propósito. ¿Cuál es el propósito de tu carrera, de tu profesión, de tu empresa, de tu emprendedurismo? Hablaron también del principio de la fe. ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿En tu negocio, en tu educación, en tu título o en Dios? Y hablaron de cómo separamos nuestra vida en lo secular y en lo espiritual, que es algo que todos a veces lo hacemos. Hay un pequeño artículo que yo encontré, no sé si me permitís leerlo. ¿Más permiso? Por favor, no estaba en tus... Me voy a salir de tus notas, líneas. Pero... Sentite como en tu estudio. Lo voy a leer rapidito. Es un artículo de Carlos Mena que habla de la frase coram deo, delante del rostro de Dios. No sé si vos has escuchado esa frase, sí, César. Sí. No. Lo voy a leer literal. Dice, durante el periodo de la Reforma en Europa existía un saludo utilizado por los reformados que era coram deo. Una frase en latín que significa vivir delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y ante la gloria de Dios. Para los cristianos reformados, la vida en todos sus aspectos era para ser vivida delante del rostro de Dios. La vida no era separada en categorías como lo espiritual, lo secular u otras áreas. Aún las tareas más comunes eran llevadas a cabo con dinamismo y significado, dado que los reformados comprendían que Dios quería que ellos usaran cada área de su vida para engrandecer su reino. Nuestro desafío es recuperar esta comprensión de coram deo. Es decir, como cristianos, no podemos decir, bueno, de 8 a 5 voy a esconderme de Dios y trabajar como que si no fuera cristiano, y a las 5 leo mi Biblia, hablo mis oraciones y regreso a ser cristiano. Todo lo que hacemos lo hacemos delante de Dios. Dios está en todos lados y eso implica que aún nuestra profesión la estamos ejerciendo delante de Dios y la debemos hacer como que le vamos a entregar cuentas a Él. Entonces, gracias. Como que sí lo vas a hacer. Como que lo estamos haciendo. De hecho, lo vas a hacer. Y yo creo que tal vez uno de los, diría uno de los errores que solemos cometer
es pensar que tener a Dios en tus negocios es que a todo el mundo le hace decir que Isaías 54:12 dice y por eso tenés que agarrar mi póliza de seguro o por eso tenés que hacer esta inversión. Y yo creo que más que eso es vivir, como nominaron ustedes la serie, vivir conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que el corazón de Dios quiere? Quiere que yo haga esto, que lo coloque de esta forma. Por ejemplo, ninguna palabra ociosa salga de la boca. Lo decimos muy rápido. Pero si nos damos cuenta de cómo nos expresamos muchas veces, no tenemos que estar diciendo 50 versículos para estar conforme al corazón de Dios. Con solo limitarnos a que no salgan palabras ociosas de mi boca. Y les digo, eso fue algo que me dediqué un año a darme cuenta que estaba expresando demasiadas cosas. Uno, que no eran de valor, palabras que no eran correctas y un sinnúmero de cosas. Entonces, eso es no tener una separación, de tener que decir, es que ahora voy a poner aquí en mi escritorio una pandereta, una Biblia y, o sea, eso no te hace más cristiano, ni te hace más el corazón de Dios. No. Pero es una persona amable, una persona respetuosa, no significa que seas ingenuo, ¿verdad? Y que no trates de ganarte un negocio y que apliques estrategia, mercadeo y que seas una persona muy astuta para poder ganar algún negocio. Porque Dios no está en contra de eso. De hecho, cuando lo miramos en muchas de las lecturas del Antiguo Testamento, la mayoría son guerras. Y lo que Dios les daba era estrategia para ir a pelear. Es decir, no era hacer un corro, ahí saludos y dense un abrazo. No, era mucho tema de estrategias para situaciones muy complicadas. Entonces, yo sí creo que buena parte de tener este corazón de Dios es más que lo que nuestras palabras puedan decir o que los props, ¿verdad? No sé cómo decirlo, las cosas que nos hagan decir que somos cristianos, poner una calcomanía en la entrada y poner un versículo en el frente de la recepción. Genial, pero más importante que eso es vivirlo y reflejarlo. Totalmente. Porque si no, lo que nos estabas comentando en este pasaje que nos estabas leyendo, entonces estamos dividiendo. Y al ser divididos significó que lo que estamos haciendo somos bipolares, pues porque estamos actuando de una forma en un momento y de otra forma a otra. Totalmente. Que lo que busca, pues por lo menos con el título que ustedes lo están poniendo, es eso, el lograr nosotros poder ejercer nuestra profesión, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, poniendo en cuenta, no en cuenta, pidiéndole primero a lo primero, ¿verdad? Que esté con nosotros. Es que así es, fíjate, dijiste algo bien interesante. Esto no se trata de palabras, se trata de corazón. Sí. Estás hablando de un corazón conforme al corazón de Dios. Bueno, y de la abundancia del corazón. Habla la boca. Exacto. Y ahí es donde vemos que la necesidad de que en tu corazón, en tu ser, el Señor sea el Señor. Así es. Y no seas vos el Señor. Es correcto. Soltés el timón. Y para los que somos perfeccionistas o tipo dominantes, te cuesta, ¿verdad? Te cuesta. O sea, allá voy, Señor. Ahí me alcanzas y me ayudas. No, aquí está el timón. Y uno así como, pero no veo que se mueva. O sea, sí. No es fácil. No es fácil, pero no es fácil. La forma. Es la forma y sí. Y hay que recordar que Dios, aunque vos no soltés el control, Él lo tiene. Es que esta es la parte más interesante, ¿verdad? Esto es como tu niño chiquito creyendo que él tiene el control sobre todo cuando su papá lo deja jugar, lo deja comer, le da de comer. Dios es el dueño de todo. Este principio domina todo, ¿ves? O sea, Dios domina tu tiempo y controla tu tiempo. O sea, dice, no se cae un pajarillo sin que Dios así lo decida. Y vos sabes que este principio de que Dios es dueño de todo es quizás uno de los principios más difíciles de acentuarse en las finanzas personales. O sea, ese es dificilísimo. Y cuantos más recursos tenés, más difícil es. Porque ¿cómo va a ser esto de Dios? Esto es mío. Esto lo hice yo. Porque cuando llegas a tener cierto nivel de prosperidad, comienzas a tener tu auto, entonces ya no te gusta prestar, ya no te gusta porque te sentís dueño, eso es mío y si alguien quiere que me pida a mí, te pone en una situación de ego muy importante. Pero cuando reconoces que Dios es el dueño de todo y solo sos un administrador, descansas. Porque las situaciones complicadas llegan, pero si sabes que no es tuyo, sino que sos un buen administrador, papayito, esto es tuyo. Y el ataque está siendo
para ti, no es para mí. Yo estoy administrándolo y hago la mejor gestión de lo que puedo. El ejemplo que siempre pongo y medio relacionado con seguros es, por ejemplo, Carlos, tenés a alguien ahí de tus paneles que se fue a hacer trabajo, no hizo nada inadecuado, chocan en la panel y ¿él qué tiene que hacer? Bueno, don Carlos, mire, aquí chocaron, aquí están. Chocaron su panel. Chocaron su panel. Aquí está el policía que ratifica que yo no tuve la culpa. ¿Qué desea usted que haga? ¿Verdad? Entonces, de alguna forma, él puede saber o estar tranquilo porque no es dueño. Pero ¿qué pasa si fuera su panel? Un rayoncito. Se le acabó el mundo. Qué barbaridad. ¿Por qué? Porque está el sentido de la propiedad. Entonces, cuando nosotros logramos descansar, porque es la idea de Dios no es quitarnos nada, total, si todo le pertenece a Él, sino que nosotros descansemos, porque decime qué es más rico, vos estar pagando una casa en la playa, el mantenimiento, el guardián y todo para poder llegar eventualmente, o que te invite Carlos a su casa con el guardián, con la piscina, la comida, no me el refrigerador hasta lleno. Este Bueno, estoy tirándolo, ¿verdad? Yo solo lo suelto en la mesa. Es que no tengo. Pues te invito aquí a mi oficina a tomar un café. Sí, el frío ese que tenés es fantástico. No sé si tenés, pero enhorabuena. Del cold brew. ¿Qué es mejor? Llegas y disfrutas de todo lo que el dueño te está facilitando y no tuviste que preocuparte de todo lo que eso conllevó. Y esa es la bendición cuando nosotros cedemos la propiedad. Y te digo, cedemos, como bien lo decías, total, todo es de él, pero de alguna forma te sentís que es tuyo. Entonces, lo que realmente no estás cediendo las cosas, sino cediendo tu ego de creer que es tuyo. Y eso es de lo más reparador y descanso que puede darnos. No importando la cantidad de recursos que tengamos, eso puede ser lo que más paz nos pueda dar. Y eso se debe reflejar, como ya dijeron ustedes, realmente en nuestras acciones. Yo, entre más pienso en la misericordia y la gracia de Dios, no nos merecemos nada de esto. Ya lo sabemos. Al contrario, nos merecemos un montón de cosas malas de las que Él nos guarda. Y lo único que podemos hacer es vivir en respuesta de esa gracia, esa misericordia. Y lo mismo pasa, nuevamente, con ser empresarios, profesionales, emprendedores. Debes de ejercer en respuesta a esa gracia de Dios. Y con lo que decías, todavía lo voy a añadir algo con esto. Lo que pasa es que nosotros tendemos a compararnos con los que están arriba. Este solo viajando se la pasa y en el sexo, y solo comiendo rico. Y comenzamos a ver hacia arriba. Raras veces nosotros tenemos ojos para el necesitado, el que tiene una situación más precaria que nosotros. Claro. Y por eso quizás... tanto que lo escribí en el libro y tanto que animo a las personas o a las empresas que toman procesos de educación, el incluir la generosidad. Porque de los 5 pasos que explico en el libro, por ejemplo, y los 5 que explico de forma presencial cuando doy este tipo de talleres, vos podés ahorrar, vos podés gastar menos, vos podés eliminar deudas, vos podés ser constante y vas a tener dinero. El tema es, ¿vas a estar contento? ¿Vas a tener bienestar? ¿Te vas a sentir bien con eso? No necesariamente. Pero cuando metemos la generosidad, la cosa cambia. Porque a veces nosotros, a veces no es, la mayoría de veces pensamos que nuestro problema es el problema más grande del mundo. Pero cuando te expones a la necesidad, te das cuenta que te estás ahogando en un vaso de agua, que tu problema no es tan grande como lo que necesitas y que el generar recursos no solo es para echártelos encima, es también para poder compartir con alguien más. Así es. Por eso el programa se llama, el que tengo la oportunidad de dirigir, Trascendencia Financiera, que es más allá de tu persona. Porque si nosotros no nos extendemos en generosidad hacia el prójimo, déjalo que le puedas ayudar. Le vas a dar un plato de comida a una persona un día. Esta persona solucionó su problema de un tiempo de comida. Pero ¿cuánto te generó a vos? O sea, te generó un estado de satisfacción enorme. Te sentís feliz, te sentís realizado. Y ahí es donde diría que en el tema de empresa es donde realmente debe haber una intención a la forma que cada quien quiera. Pero si vas a generar recursos, ¿para qué los vas a generar? Así es. Solo para echártelos encima. Si ese es el único objetivo, es muy pobre. No importa el número. Por supuesto. Y hay algo interesante en esto. La riqueza que obtenés tampoco es tuya. Es que hay que regresar al principio base. Sos administrador. O sea, si Dios te permite ganar dinero y de tu trabajo poder obtener riquezas y más allá de lo que necesitas, eso también es del Señor. O sea,
La generosidad simplemente es una extensión de lo que Dios está haciendo con vos, porque Dios está siendo generoso, muy generoso con vos. Exageradamente generoso. Y tenés más que comida. Sí, es que eso es lo que ibas a decir. ¿Qué es lo que necesitas? Vestido, techo, comida. Claro. Ya afuera de eso, estás en... números negros. No, no tenés forma todavía de agradecer. Estaba conversando con mi papá en estos días y nos poníamos a pensar que las cosas más valiosas que tenemos son regalos de Dios diarios. Así es. Pero no lo digo solo por palabras. O sea, ponete a pensar el aire que estamos respirando. Uh-huh. ¿Cuánto podría costar el aire si tuviera un precio? O sea, sin aire no vivís. El sol. Te digo, vas a lugares de Europa donde no reciben sol durante mucho tiempo. Es increíble cómo trastornan las personas. Y Dios nos regala el sol todos los días. Nos regala el aire todos los días. Todos los recursos de los cuales creamos algo están en base a un planeta Tierra que Dios lo hizo todo. Entonces, si te das cuenta, Él nos generó los ríos donde podemos tener abastecimiento de agua. O sea, nos lo dio todo. Lo más valioso es gratis y regalado por Dios. Y también los dones. Porque sí, te voy a decir, o sea, vos sos especialista en el área de las finanzas, ¿verdad? Carlos es especialista en mercadeo y yo no sé si sirvo para algo, pero aquí estoy. Pero igual te queremos, güey. A lo que voy es que Dios te da los dones incluso para poder con esos dones producir lo que hoy producís y hacer lo que hoy haces. ¿De acuerdo? O sea, correcto. Yo no soy cirujano cardiovascular y por eso no puedo hacer una operación de ese tipo, pero un cirujano cardiovascular probablemente no se sentaría a hacer esto que yo considero muy valioso porque estamos llegando a personas que pueden escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, cada quien en lo que Dios le ha puesto a hacer y hacerlo bien, y hacerlo diligentemente, y hacerlo de verdad con el corazón correcto. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es a Dios a quien servimos. O sea, que todo lo que hagamos sea de corazón, no como para los hombres, sino para el Señor, porque para Él trabajamos. O sea, nuevamente, el principio base, Dios es dueño de todo, entonces si Dios es dueño de todo, vos trabajas para Dios. Ah, no, pero yo trabajo para el banco tal. No, el banco tal es un medio que Dios utiliza para poder bendecirte, pero vos trabajas para Dios, solo Exacto. que a través del banco. Ah, yo tengo mi empresa. La empresa fue un medio que Dios te dio para poderte bendecir, pero vos trabajas para Dios. Correcto. Solo que usando esta empresa o tu profesión o lo que sea, pues, o sea, al final de cuentas, volvemos al mismo principio. Vos trabajás para Dios, vos tenés un amo, vos tenés un señor, un jefe, un patrón, el dueño de absolutamente todo que es el Señor. A Él es al que vas a responder de tus actos, de cómo usaste tus dones, de cómo usaste los recursos, si los malgastaste, si los tiraste, si te los comiste todos, si los echaste todos encima o fuiste generoso. Es con Él, es con el dueño. Al comprender esto, nosotros tenemos la capacidad de poder aterrizar pies sobre la tierra. Porque ¿qué comienza a suceder, vamos? El mismo egoísmo, orgullo, avaricia, codicia puede llenar tu corazón en lugar de todo lo anterior, porque esto es mío. Lo que vos decías, el empresario, mientras más tiene, esto es mío. Esto yo me lo gané. Hace poco oí un empresario que me dije, mire, todo esto que yo he hecho durante todos estos años y yo ni siquiera estudié. Y de verdad, yo así como... de verdad, no me gustaba lo que estaba oyendo porque de verdad, o sea, no es Dios me dio todo esto a pesar de quién yo soy. O sea, ese es el punto. Yo te lo puedo decir hoy. Yo tengo una profesión, tengo un trabajo, presto asesorías, doy conferencias por todo lado. ¿Crees que algo de esto me lo he ganado yo? No, César. Francamente, todo me lo ha dado Dios. Justamente en Romanos 11 dice, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes tú que no te ha dado Dios? Todo proviene de Él y todo es por Él y para Él. Entonces, tu vida entera responde a un solo Señor, a Dios, aunque no trabajes en una iglesia. Sin lugar a dudas. Es que, entre comillas, lo fácil es en la iglesia. Porque escuchaba en cierta oportunidad al pastor de la iglesia a la que asisto, él decía, es que a mí me cuesta ver la maldad. Porque yo normalmente me rodeo de personas cristianas. Me invitan a actividades cristianas donde me reciben cristianos que me tratan fantásticamente. Entonces, realmente hasta me cuesta poder, llamemos, ver el mundo secular como lo es, porque su entorno lo mantiene en esa misma círculo, llamémosle de alguna forma.
Pero eso no es el empresariado normal. O sea, nosotros estamos al revés. O sea, nosotros sí estamos viendo que todos están en una guerra de tratar de poder ganar algo no importando qué. Y si es legal, muy a la orilla de lo legal. Es más, si no, imagínate, muchas empresas tendrían su departamento legal propio. O sea, ya hasta tenés que tener tu departamento legal para defenderte o atacar a medio mundo. Entonces, te digo, por eso el tener hombres empresarios, emprendedores, profesionales con el corazón de Dios es una tarea importante, porque estás literalmente en el mundo cotidiano, en el mundo general, y ahí es donde hay que hacer la diferencia, porque ahí sí es donde se nota de realmente si Dios está en tu corazón y si realmente querés apegarte a ser como Él es, lo que a consecuencia pues, nos puede permitir tratar de perseguir ser como su corazón. Uh-huh. Carlos, vos que sos empresario, vos sos un empresario cristiano que tratás con empresarios no cristianos. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Fíjate vos que es un reto. Nosotros tenemos una empresa de mercado con mi esposa, César, ambos lo conocen, y muchas veces mi hijo nos cuestiona, mira, pero si ustedes son cristianos, ¿por qué trabajan con marcas que no son cristianas? Uh-huh. Y hemos podido mostrarle que no importa dónde nos desempeñemos, el reto está en mantener nuestro propósito, que es ser una empresa que expanda el reino de Dios. No importa si lo hacemos vendiendo galletas o no importa si lo hacemos vendiendo automóviles. Hay ciertos principios y ciertos límites. Por ejemplo, como empresa no trabajamos con marcas de alcohol, tabaco, cigarro, y no porque sea pecado, sino que porque tenemos principios que nos hacen pensar que si promovemos esos productos podemos hacerle daño a la gente. Uh-huh. No tiene que ver con salud, no con pecado. Pero mantener esos principios y utilizar la empresa para expandir el reino de Dios. Y en temas de mercadeo, ahí hay mucho dinero. Ahí hay billetes. O sea, ahí podrías prescindir de otro montón de clientes con uno solo. Ahí es donde realmente se pone a prueba si pues te vas a pegar a lo que crees que es el corazón de Dios en el negocio. Y así es. Y otra de las cosas que a nosotros nos ha ayudado a entender este propósito como empresa, nosotros como individuos tenemos ciertos principios financieros. Uh-huh. Uno de ellos como cristianos es que lo primero de nuestros ingresos se va a nuestra casa, a nuestra familia. Yo lo entiendo como no solo mi casa donde vivo, sino que mi casa donde me congrego y que es la iglesia, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Luego el siguiente paso debería de ser cubrir las necesidades de nuestra familia, nuestro núcleo familiar. Luego nos vamos a planificar financieramente seguros, ahorros, etcétera. Luego debería venir el ahorro. Y creo que lo hacemos muy bien a nivel de individuos, a título personal. Pero no sé cuántas personas lo hacen a título de SA, a título de empresa. ¿A qué voy con esto? Una de las cosas que nos ha permitido ser una empresa cristiana en un mundo no cristiano es que esos principios los hemos llevado también a la empresa. De tal forma que hoy en día esta empresa sí ganamos plata y aquí trabajan muchas personas, etcétera, pero también de sus ingresos sirve a la iglesia. Entonces hacemos eventos cristianos, apoyamos a crear contenido cristiano en este podcast o en este estudio que muchos lo saben. Hemos apoyado otras causas y no lo hacemos como Carlos Rodas o Nancy Medrano, sino que incluso la empresa. Responsabilidad social, que es una forma de decir, claro, estoy compensando. No, sino por querer agradar a Dios en la empresa. Es que mira vos... Que es diferente. No puede haber, y aquí hay otro tema para otra serie, pero no puede haber evangelismo de palabra si no hay evangelismo de obras. Así es. Vos no puedes decir, mira, quiero que conozcas al Señor Jesús y no importa que tengas hambre ahorita o no importa que tu casa se te esté cayendo. Tenés que hacer algo. Entonces, sí, a título personal lo hacemos, pero hacerlo como empresa, mira... es lo que nos ha cambiado a nosotros como empresa. Y quisiera contarte una historia relacionada con lo que estás diciendo. Esto último, yo voy a dejar a mis hijas a la parada del bus todos los días. Y obviamente en nuestro país, Guatemala, como podcast nos pueden oír en cualquier parte del mundo, tenemos un montón de cableado eléctrico a la superficie, ¿verdad? Y ahí doblando en una calle particular, está atiborrada de cables, ¿verdad? Está encima, a los lados, por todos lados. Pero algo curioso es que en uno de esos cables de electricidad estaba
atascado de palomas. Pero mira, lleno de palomas. Y yo digo, tienen para escoger cualquier cable de electricidad. ¿Por qué quieren ese? Soy mercadólogo de profesión, entonces siempre andas viendo por qué es que suceden las cosas, ¿verdad? Es una manía que la tenemos los que tenemos mercadeo. La cuestión es que esa es mi vuelta cotidiana todos los días entre semana y todos los días la misma historia. Una vez resultó que el bus terminó de llegar más tarde y pude llegar a un mejor tiempo, y resulta que de la casa que estaba frente a ese cable salió una persona a regalarles comida. Les tiraba maicillo a las palomas. Entonces, decime cómo se ganó el corazón de las palomas. O sea, dando. O sea, no le fue a decir, yo soy protector de los animales y yo los quiero dar. Es que mira, cuando se sacia el hambre, cuando se sacia el abrigo, ya ahí entonces te van a poder escuchar. Pero mientras eso no esté, de más que hablé 50,000 cosas. Y ahí es donde les digo, por eso no me gusta, aunque a las empresas les encanta eso de responsabilidad social, no me gusta el concepto, porque eso no refleja el corazón de Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la única forma de amar es cuando tenés esa empatía de ser una persona que no ha comido hoy. Y yo puedo darle algo hoy. Y qué mejor aún lo podemos hacer como empresa. Ahí cambia y deja de ser, y lo digo con todo respeto, de una responsabilidad social. Y te voy a decir, y le voy a agregar un toque ya a tu anécdota de las palomas. Cuando la gente entiende que vos extendés esa mano de parte de Dios y como un corazón de Dios y no por una responsabilidad social, mira vos, se sorprenden, les cambia la vida. Yo he estado en mesas donde la gente nos dice, mira, pero ¿por qué? Y te dan esa oportunidad de decirles, porque como empresarios cristianos creemos que, mira, y se sorprenden. Y no es que, hayamos convertido a ateos, pero te abre las puertas para poder hablar de Dios. Y al final, qué cosa más linda que puedas llevarle ese regalo a la gente. Vamos. Así es. Justamente antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús volteó a ver a la gente y tuvo misericordia y dijo, denles de comer. ¿Verdad? O sea, tienen hambre, todo el día han estado aquí, denles de comer. Y ahí fue donde se asustaron los discípulos, ¿de dónde vamos a sacar? Pues entonces el Señor hizo el milagro. O sea, Dios se ocupa de nuestras necesidades, y si nosotros reflejamos el corazón de Dios, nosotros también debiésemos de ocuparnos de las necesidades de las personas. Y te digo como una prioridad, perdón que te lo amplíe ahí, porque pareciera como que es punto 4 de 100, ¿verdad? Te lo digo, fuimos con mi esposa trabajaba en una multinacional previo a apoyarme ahora en la empresa, y obviamente le iba muy bien, se mantenía viajando, superpuesto, casas, carros a los puntos, todo estaba relativamente bien. Y en la iglesia apoyan una institución que se llama Maná de Vida, que está en Escuintla, los niños en Escuintla. Y pues de tanto en tanto nos animaban a poder apoyar y dábamos lo fácil, ¿verdad? Dar una cantidad de dinero. En una de esas que hicieron ese mismo pedido, me dice mi esposa, no vayas a dar. Pues qué raro, dije, porque la que es gamonal es mi esposa, a mí sí me cuesta. Yo le estoy diciendo como que me fuera fácil, el mío ha sido aprendido, el de ella es innato. Así soy yo también. Y bueno, le digo, pues qué buenos días, decir yo. No, porque lo vamos a ir a entregar. Entonces, ¿por qué no llamás y coordinás de que podamos, qué necesitan? Juntamos a algunos amigos y nos dijeron, enhorabuena, gracias, buenísimo, bienvenidos. Necesitamos tal cosa. Y era una cantidad de dinero. 2, 3 amigos lo logramos conseguir, lo que necesitaban, que eran útiles para el colegio. Y les digo, miren, lo único que por trabajo solo podemos llegar sábado. Si usted trae comida, me dijeron hasta domingo. O sea, usted trae comida, bienvenido. Y efectivamente llegamos un sábado. Le digo, mire, lo que no puedo es llevarlo, pero coordine usted toda la comida, la refac y todo. Y nosotros llegamos. Íbamos pues varios amigos que cada uno con sus empresas había logrado conseguir lo que se requería. Y mira, fue una actividad tan linda en la cual aprendimos tanto a través de dar todo lo que se pudo llevar en ese momento, el pastel, la gaseosa y todo eso. Y lo que no olvido es que mi esposa al salir me dijo, ya entendí por qué estamos trabajando. Y esas palabras me quedaron grabadas e imborrables. Porque hasta que no te pones ahí no te das cuenta de que no es trabajar por ganar y tener más. Debe ser, enhorabuena, Dios te regala poder disfrutar de muchas cosas, genial, pero no es el punto 18, es el punto 3, amar a Dios,
a amar a tu prójimo y a amarte a lo que amamos nosotros, que es todo nuestro entorno familiar. Pero es 3 puntos claves, no es como decía, el 18 o el 20, ¿verdad? Entonces, perdón que resalté, porque a veces lo miramos como como dirían los gringos, un good to have, ¿verdad? Algo bueno por tener. No, ante los ojos y el corazón de Dios, eso está prioritario. Pues, y cedo después la palabra a Huicho para las conclusiones, pero nuestro país sería tan diferente si por lo menos en Guatemala decimos que somos el 50% de cristianos evangélicos, no sé si ya cambió ese número, pero si ese 50% de cristianos evangélicos, dentro de los cuales hay profesionales, emprendedores, empresarios, viviéramos así. Y que realmente nuestro propósito a través de nuestra carrera, de nuestra profesión, de nuestra empresa, fuera amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no tienes que ser doctor, puedes ser financiero, mercadólogo, productor de video, lo que sea, pero puedes amar a tu prójimo a través de esa profesión o algo así. Sería una Guatemala muy distinta. Así que ahí les dejamos un reto a los que nos escuchan, Huicho. Antes de las conclusiones, hay un último puntito que no quiero dejar ir, que es el tema de ser empleador. ¿Verdad? Porque aquí hablamos de ser generoso hacia afuera, pero tenés gente que trabaja para vos. Y esa generosidad y esa bondad y esa justicia se debe ver reflejada en esa persona que trabaja con vos. Por supuesto. A mí, mi esposa ha sido mi maestra en esto. Le voy a decir, porque nosotros no es que tengamos muchos empleados, pero hemos tenido empleados en casa o gente que ha trabajado para nosotros. Y de verdad, mira, mi esposa de verdad me dice, mira, hay que darle aguinaldo. Hay que darle bono 14 y hay que darle un bono de esto. Hace poco dejamos nuestra casa donde vivíamos antes y nos mudamos y me dijo mi esposa, hay que liquidarla a la persona que trabaja con nosotros. O sea, hay que ser justo. O sea, y de verdad que, como vos decís, yo he aprendido a la que le sale así con innato, esa es. Dios bendiga a nuestras esposas mucho. Sí, porque nosotros sí estaría difícil. Sí, pero te voy a decir, eso es lo correcto. Sí, por supuesto. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y de verdad, a mí, aunque me así como que... Pero eso es lo correcto. Es lo que es. Y no digamos a alguien como Carlos que tiene un montón de empleados, hacer lo correcto con tus empleados. O sea, fíjense, la palabra de Dios dice, amos traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. O sea, no nos olvidemos de que nosotros respondemos a Dios por ellos. Entonces, ojo, el trato que le damos a los empleados. En cosas sencillas, te voy a contar, es algo que veo, no con frecuencia, porque no estoy yendo a los baños de muchas empresas que visito, pero por ejemplo, he ido a lugares donde sí frecuento y por ejemplo, hace poco entré a uno de estos, a un baño de esta empresa, que es el baño de toda la gente que trabaja ahí, un baño sucio, sin papel, hecho pedazos, y decís, ¿cómo puede un empleador, perdón, lo digo, que no sé quién lo puede decir, pero eso no es querer a tu gente. Así es. En mi caso entré, pude no haber entrado y no importa, pero la gente que está ahí laborando, que tiene que llevar su propio papel en la mano para poder entrar al baño. Eso no es de mano, o sea, no es correcto, no es correcto. Y todas esas cosas que uno dice, sí, pero ya se salió de la Biblia. No, eso es acercarse al corazón de Dios. Así es. ¿Qué le estás dando a tus personas? Mira, si no tenés el corazón de Dios en tus empleados, se van por un peso más. Porque al final de cuentas es un peso más. Pero si saben que si tienen un problema pueden recurrir, que realmente les tenés cariño, les tenés... Y otra vez, no estoy diciendo que sea una fiesta y que cada quien haga lo que quiera, pero el correcto corazón de Dios dentro de la empresa con tus empleados es clave y se ven esos detalles tan simples, ¿verdad? Pero como te decía, no es poca cosa. Y ahorita vamos a tener a los que te escuchan el programa a revisar el baño, a ver cómo si está. Cómo que vengan a doble hoja. Fíjate que yo di una conferencia en una empresa y me dice, terminé de dar mi conferencia porque era de tratar dignamente a las personas. Yo hablo mucho de liderazgo donde me invitan, ¿verdad? Entonces me dice, mira, me dice, te voy a decir algo. Me dice, vieras qué difícil es generar toda esa atmósfera de la que nos acabas de hablar, donde aquí no nos ayudan mucho. ¿Cómo así? Anda al baño, me dijo. Cabal. Anda a mirar los baños que nos tienen, me dice.
Entonces, ¿crees que generan un clima laboral adecuado y que la gente... Sí, pero no les estás dando ni siquiera un baño digno. Digno, que es lo mínimo. Que es lo mínimo. O un lugar donde se puedan servir una taza de café, un vaso de agua, bien, ¿verdad? No digamos que una tu capuchinera como tiene aquí mi amigo, vamos, pero nunca hay cápsulas. Pero un lugar decente donde te puedas ir al baño, tomarte un café, tomarte un vaso de agua, son cosas mínimas. Y si podés más, mejor. O sea que aquí no hay límite para eso. Pues yo conocí a un empresario que yo dije, ¿cómo no trabajaba para él antes? Agarró unas vacaciones a sus empleados y los llevó todos a Disney. Sí, yo lo tuve en el programa. ¿Vos también lo tuviste? Sí, por supuesto. Y de verdad que digo, wow. Y no fue una sola vez. Después fue un crucero, la siguiente. Y ¿sabes qué es lo interesante? Porque tuve la oportunidad de entrevistar a su hija. Y vos decís, bueno, me llevé a toda la gente, les di todos los recursos. Qué bueno. Ella se quedaba en cuarto triple, siendo la hija de los dueños. Una fue la contadora, la otra fue otra persona. Es decir, yo no voy a la suite y ustedes no solo los traje, ¿verdad? Ajá. Sino venimos juntos como equipo a compartir. Mira, esos son los detalles que creo que sí lo asemejan a uno a tener el corazón de Dios. Claro. Porque no es yo soy, vean qué bueno fui. No, aquí venimos todos, pásenla bien y yo me estoy quedando entre el mismo cuarto que las otras personas. Te lo digo, si me lo pones a mí, yo no sé si yo lo haría. Pero ahí es cuando te reta para decir, al corazón de Dios. Todo eso es un reto. Yo quisiera concluir con una idea. Como empresarios le tenemos pánico a una visita de la SAT, del Ministerio de Trabajo, del IX. Yo gracias a Dios les puedo decir que pueden venir cualquiera de esos tres y van a encontrar las cosas en orden. Mira, qué bueno porque cabal alguien de la SAT nos oye. Pero más que pánico, deberíamos de trabajar y vivir como que Dios venga va a venir a revisar inspección. los libros. Ufa. Tu libro personal, tu libro de la empresa y te va a decir, mira, hijo, ¿qué estás haciendo con la empresa hoy? Esa es, yo creo que la diferencia. Porque lo de la SAT, lo del IX y el Ministerio de Trabajo... Hay quien te lo resuelva, hay abogados y todo. Lo demás, vos vas a entregar cuentas. Y como dijimos al principio, vivimos coram Deo, delante de Dios. A Él no se le puede esconder nada. Entonces, si vos sos empresario, emprendedor o profesional, viví de esa forma, de que Dios va a llegar a pedirte cuentas un día, incluyendo de tu profesión. Esa es la realidad. Ay, joder, ahí me agarraste a mí también. Ya te habías escapado. Parte 2 la otra semana. Parte 2, no. Pues, ya para terminar, y también doy con esto mi conclusión, recordemos que si todo le pertenece al Señor, hay que ser también congruente con eso. O sea, cada quien en su iglesia y en su fe y en lo que considere, pero dar a Dios, Carlos lo dijo, ¿verdad? Eso es necesario, Dios lo estableció desde el principio, es una buena práctica, es una práctica sana, te arranca del corazón ese dinero, no es tuyo, ¿verdad? O sea, cuando vos venís y apartás lo mejor, por ahí yo traía la historia de los levitas, pero se las cuento en otra, ¿verdad? Pero ahí justamente ya en el libro de Números dice que aparten lo mejor para mí. O sea, después de que aparten lo mejor para mí, todo lo demás se lo pueden gastar. O sea, y miren, yo he vivido con ese principio en mi vida de lo primero, antes para el Señor y después lo que queda para mí, a mí me ha servido en mi alma. Yo no puedo decir que Dios me ha bendecido por eso. No, Dios ya me ha bendecido y porque me ha bendecido he podido hacerlo. Realmente eso es arrancar de mí la codicia y la avaricia. Sin duda. Primero el Señor, primero lo que le pertenece, lo más importante. Él es el número 1 y después yo. Y eso a mí me ha servido de terapia, de verdad. Cada vez que recibo un cheque, yo soy un desorden para los que si me va a la contabilidad en la iglesia, porque a mí me hacen una transferencia hoy lo primero que hago antes de siquiera es de una vez para donde yo diezmo. Y de verdad me siento agradecido con Dios por eso. Porque Dios me permite hacerlo. Entonces, como conclusión, yo les digo, hay que honrar a nuestro Dios dándole lo que a Él le pertenece porque Él es bueno. Todo lo que tenemos Él nos lo ha dado. Amén. ¿Tu conclusión, César, del tema? Yo creo que ya con lo que ustedes mencionaron, creo que lo abarcaron bastante. No voy a ahondar más en eso.
creería yo que algo que me ayuda a poder hacer esto, porque creo que no es fácil. Aquí lo hemos mencionado y soy, ay Dios, sí, qué buenos cristianos, ¿verdad? Qué empresarios más lindos, ¿verdad? Nos cuesta, digo, no nos los incluyo a ustedes, pero me cuesta. A Luis mucho, le cuesta un montón. Me cuesta mucho. Hay veces que cuando les digo esas confrontaciones, cuando quieren hacer algo no ético, dan ganas de entrar en la misma pelea, en el mismo modo, pero hay algo que me ayuda a guardar mi horizonte y es que un día, como bien lo mencionabas, Carlos, un día yo voy a dar cuentas ante el Señor. Y ese día que yo dé cuentas, ¿qué voy a llevar? Y mi objetivo final de mi vida y mi propósito por el cual estoy aquí es que ese día el Señor diga, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a gozar de la presencia de tu Señor. Esa es la mayor recompensa que podamos recibir jamás. Entonces, la idea, y eso es lo que me limita a hacer cosas malas, porque yo voy a tener que dar cuentas de ellas, y me anima a sumar buenas, porque decir, al menos me están invitando a la casa del Señor, algo tendré que presentar. Si me preguntan por qué 15 años de tener un programa de radio y donde no me han dado un solo centavo por tenerlo y nos ha tomado muchas horas de trabajo y esfuerzo, es porque creo que algún día cuando dé cuentas, voy a decir, Señor, no sé a cuántos llegué, no sé qué hice, pero lo hice para servirte en esta área de destreza que tú me diste y poder llevar algo el día que el Señor nos llame en su presencia. Entonces, cada vez que estoy tentado, insisto, a hacer algo que no debo, digo, ay, voy a tener que dar cuentas de esto. Y cuando creo que mi balance puede estar bajo, me anima también a subirlo. Así que les digo, si les sirve a ustedes también, a mí eso es lo que de alguna forma me mantiene tratando de mantenerme en la, digamos, línea recta, porque a veces se vuelve medio curvosa. 15 años haciendo Bad Boys y así vamos a estar. Mira, Sí, pollones. Sí, vos estás muy flaco. ¿Qué te pasó? Tenés que ver el episodio 1. Hacer el antes y el después. No, hombre, pero qué grueso. ¿Por poco no lo reconozco? Sí. Así me pasa, pero eso es para otro episodio. Ese es otro episodio. Lo vas a poner el físico conforme al corazón de Dios. César, gracias por venir. La verdad que gozamos mucho estar con vos. Esperamos que no sea la última vez. Esperamos que algún día nos invites al tuyo también. Sí, ahí. Ya vamos a intercambiar temas. Estamos a las órdenes. Huicho, gracias a vos. Qué bueno tenerte de vuelta. Te quiero mucho y me alegra que estés conmigo otra vez. Nos vemos en el 92 todos los jueves. Tenemos episodio nuevo en Spotify, Instagram y YouTube. Y nuestro desayuno de hombres de los jueves en San Martín de Majadas. ¿Algo más, Luis? Que por favor compartan este episodio. ¿A alguien le puede servir esto que hablamos hoy? De verdad, yo estoy convencido de hoy hablamos de temas muy comunes para la mayoría. A alguien le puede servir. Tal vez le sirva a usted, pero a alguien más le puede servir. Así que porfa, compártalo. Hasta la próxima. Adiós.